Buenas noches, chicos. En la noche de hoy vamos a tocar el tema de hilos y agujas, ¿cierto? Entonces, les comparto pantalla y les comparto un PowerPoint, que es lo que yo trabajo como la pizarra en esta plataforma. Entonces, vamos a hablar acerca de la aguja. ¿Alguien sabe cuántas partes tiene una aguja de coser a máquina industrial? ¿Sí? ¿Alguien Ni sabe? Ni idea. Vamos. Creo que son como 3 o 5 partes. mm, Cuatro. Bueno, por ahí vamos, más o menos, más o menos. Cinco. Se van acercando. Está el ojo, el corazón. Bueno, vamos a dibujar por acá más o menos una agujita. Ah, dibujen una aguja acá. Usted que está dibujando. ¿Cierto? Ay, me quedé una recta. Más o menos así. Como la de arriba, la de coser. Ajá, bueno. Entonces, esta partecita de acá se llama tope. Ustedes han escuchado cuando la gente le dice a uno, meta la aguja hasta el tope, ¿cierto? Mm, Es porque esto se llama tope. Y esto tiene una inclinacióncita en esta forma. ¿Por qué? Entonces pongamos acá el tope. No, cada vez estoy peor. El tope y la inclinación. Resulta que la aguja queda tan precisa en el cilindrito por donde se introduce, que si esto no quedara aquí con este remanente de entonces aire, como des- así. después no la podíamos sacar, ¿cierto? Luego Como... sigue. Ah, ya la... ¿Quién tiene el micrófono prendido? Entonces después viene esta parte. Ay, chicos. Listo. Luego viene esta partecita aquí, que es donde viene toda la información, ¿cierto? Aquí dice que es una aguja calibre 100 o 110 o 125, 135, 90, 80, ¿cierto? Esto se llama, es este, que se llama cabo, ¿cierto? Ellas vienen de cabo grueso o cabo delgado. ¿Por qué cabo grueso y cabo delgado? Cabo grueso. Eso tiene que ver con el tipo de máquina y generalmente las máquinas de confección son cabo delgado y las máquinas de calzado y marroquinería son de cabo grueso, porque tienen que ser más resistentes, ¿cierto? Pero yo puedo acondicionar una máquina plana, como les dije el día que vimos las máquinas, yo puedo acondicionar una máquina de, de confección para coser marroquinería. Lo único que no puedo hacer, le puedo poner una aguja 110, 120, 125, pero no le puedo cambiar el tipo de cabo. Sí, va a seguir siendo cabo delgado, ¿cierto? Ahora, luego viene una inclinacióncita acá, que es esta, y se llama declive. ¿Cuál es el declive?
es que el material penetra hasta aquí. Cuando la aguja llega al punto muerto inferior, que es cuando atraviesa el material llega hasta acá, hasta donde empieza el declive. O sea que toda la hoja penetra el material, ¿cierto? Luego del declive, entonces viene esta partecita. Eso está más torcido acá y acá. Esa partecita se llama hoja, que es la que penetra el material. Esta se llama hoja. Luego, aquí en la hoja, desde el declive hasta la muesca, viene una hendidurita, ¿cierto? Viene por acá. Y esto se llama ranura larga. ¿Cuál es la función de la ranura larga? Es proteger el hilo. Entonces, cuando estamos cosiendo, el hilo se mete por acá, porque por la velocidad, la fricción, penetrar en material, si el hilo no se cubriera dentro de esa ranura, se reventaba cada rato. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que hace la ranura larga es proteger el hilo. La ranura larga termina en una hendidurita que tiene la aguja aquí, que se llama la muesca. ¿Cuál es la función de la muesca? Entonces ya viene acá. La función de la muesca es que cuando pasa el gancho, ¿sí? El hilo, a ver, la aguja penetra el material hasta el punto muerto inferior. Cuando lo penetra hasta el punto muerto inferior, ella se devuelve 2 milímetros. En ese momento que se devuelve 2 milímetros, el hilo hace una bolsita. Cuando el hilo hace la bolsita, pasa el gancho y lo agarra y hace la lazada. Por eso se hace la costura, ¿cierto? Cuando esto no pasa, uno dice, ay, se le perdieron los tiempos a la máquina. ¿Por qué? Porque no está sincronizado la de vuelta de la aguja, los 2 milímetros en el momento en que pasa el gancho y coge la lazada. Entonces puede que pase por acá encima de la muesca o puede que pase debajo de la muesca y en ese momento no hace la lazada. Tiene que pasar justo por la muesca. Luego viene el ojito que viene acá, ¿cierto? El ojo es muy importante. ¿Por qué? Porque estos hilos son de poliéster, entonces el ojo eh, con el paso del hilo, él se puede ir amellando. Y a veces el hilo se me rompe, es porque el ojo está mellado. Y eso pasa mucho, sobre todo cuando uno está cosiendo con hilo 20, que es un hilo demasiado grueso. Entonces hay que cuidar el ojo. Eso no tiene, pues, como que uno lo vaya a arreglar, ¿no? Porque hay unos que son muy pequeñitos y uno no tiene forma de introducirle nada como para aliviarlo, ¿cierto? Entonces esa es la muesca y este es el ojo. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llevamos 7. ¿Qué falta? La punta, ¿cierto? Esta es la punta. ¿Cuál es la importancia de la punta? Saber el tipo de material con el que vamos a coser, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay agujas punta cortante y punta bola. La punta cortante es específicamente para cuero. ¿Por qué? Porque resulta que el cuero alguna vez fue carne
Entonces yo necesito penetrarlo cortando. Entonces lo que tiene en la punta, por estos lados, son unas cuchillitas. Entonces esta es para cuero. Y la punta bola es para textiles. ¿Por qué? Porque si yo le meto punta cortante a los textiles, él va a entrar cortando. Y como los textiles tienen así trama y urdimbre, entonces él corta este hilito y corta este hilito pasando por ahí y ya por ahí se empezó a dañar, ¿cierto? Mientras que la punta bola no corta, sino que entra, si ella viene por aquí, entonces este hilo hace una bolsita, se separa y deja pasar la aguja. No lo va a cortar, simplemente separa fibras. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, ¿alguna pregunta? Para mí está bien, profe, no sé los compañeros. Ah, Muy bueno, bien explicado, profe. muy bien. En Para mí cuan- también está bien. Sí, Ahí está bien. perfecto. Bueno, yo voy a ver si abrí ¿qué era? Bueno, aquí tenemos la punta redonda. Si ay, yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Señora, Sí, profe. Señora, Dis- sí, señora. Disculpe, profe, una pregunta. Dime. Eh, ¿La aguja para cuero es la misma que se utiliza para cuero sintético? Se te fue la onda, no te escuché bien. Me preguntaste si la aguja que se utiliza para cuero es la misma para cuero sintético. Sí, señora, y para prana. Prana, ¿cuál es la prana? Sí, ese es sintético. Es como un Es un cuero sintético. sintético. Bueno, resulta Sí, que el señora. sintético, como lo vimos en la clase de materiales, es un textil, con un polímero, ¿cierto? Entonces, el sintético lo debemos tratar como textil, no como cuero. Así no llamen cuero un sintético, nosotros lo debemos tratar como un textil. Si nosotros cosemos el sintético o cualquier lona, la cosemos con aguja cortante, es un producto que le estamos acortando la vida útil a ese que estamos haciendo con esa aguja. ¿Por qué? Porque se va a dañar más fácil, más rápido. No sé si a ustedes les ha pasado, yo he visto bolsos donde por donde entra, uno ve que por donde entró cada puntada se empezó a ir el sintético como se iban las medias veladas antes. Así, se van yendo. Y entonces uno ve que ya ese bolso se está empezando a dañar. Y probablemente es un bolso nuevo. ¿Por qué? Porque lo cosieron con aguja cortante, de punta cortante, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la aguja punta redonda tiene una forma muy fina y aguja adecuada para tejidos de telar, finos y densos. Punta estándar para punta invisible y bordado. Es una aguja muy delgadita, pero igual es de punta redonda. También hay punta redonda normal, es un poquito más gruesa, igual para tejidos de telar. ¿Sí? La punta redonda normal con ligera punta de bola, o sea, no es mucha la diferencia, y otra con bola pequeña. Todos son para textil. Esta en especial es para tejido de punto, pero eso pues a nosotros esto le interesa más a las personas que cosen ropa, ¿cierto? Este es un tejido de punto, está para un tejido de punta bola. Sí, ahí se ven los diferentes tipos de tejido y estas son las referencias con las que se encuentran en el mercado, la RS, la R, la RG, la FFG, ¿cierto? Estas siguen siendo textiles, punta de bola, mira que todos dicen punta de bola, son para textiles. Y resulta que no abrí el que necesitaba abrir solo el de textiles. Espérenme un segundo, yo
la busco, agujas, a ver si es esta, no. Estos son de textiles también. Cada rato lo abro y cada rato se me olvida cuál es. Ay, Dios mío. Muchachos, un poquito de paciencia, porque ya la viejera me está alcanzando. Dios, esta tampoco es. No puede ser. Las voy a terminar abriendo todas. Estas son. Entonces miren acá. Esta es una aguja cortante, ¿cierto? Esta es una aguja cortante. Entonces cuando penetra, hace queda esta forma al penetrar, ¿cierto? Por eso la puntada queda como sesgadita. Entonces hay mucha gente que cose textiles y se esa puntada tan linda y coge a coser sintético con esas agujas solo por la puntada, no sabiendo que se está dañando, ¿cierto? Estas agujas que tienen esta muesquita acá, unas tienen la muesquita a la derecha, otras tienen la muesquita a la izquierda, sencillamente porque son agujas para máquina de 2 agujas. Estas son las referencias. La que nosotros más usamos, esta R, es la punta bola. Y miren que la puntada queda más derechita, ¿sí? Esta, al penetrar, miren que el ojito queda horizontal, el ojito queda vertical, porque es la forma en que, no en que penetra la aguja, porque ellas siempre van en la misma dirección, es en la forma en que está las cuchillitas que tiene en la punta, ¿sí? Esta queda en forma vertical, entonces la puntada queda más derecha, ¿sí? Miren la punta bola cómo va quedando como dispareja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo coso cuero con esta punta bola, la máquina sufre mucho porque la aguja no tiene el suficiente filo para penetrar el cuero, ¿cierto? Esta es una máquina para tejido de punto, es una aguja para tejido de punto. Bueno, espérenme que alguien quiere entrar y no lo veo. Ya. Bueno, esta es una aguja que la perforación queda como diagonal, ¿cierto? Entonces miren que queda como una S. También esta es la puntada que hace, ¿sí? Esta es LR, esta es la que más usamos nosotros, la punta cortante que queda el ojito así, diagonal. Y hay otra, la LL, que queda el ojito en sentido contrario, ¿sí? Porque miren que esta viene hacia acá la cuchillita y esta viene hacia acá la cuchilla. Esta es punta diamante, o sea, una de 3 filos, ¿sí? Una aguja de 3 filos y queda en esta forma. Esta es de 2 filos y esta es de 3. Esta también es de 3 filos, pero es mucho más pequeña. Entonces la abertura queda más pequeña. Ahora miremos esta. Miren que la punta, pues el filo está más hacia la punta. Miren, la cuchilla de esta llega hasta aquí y la de esta llega solamente hasta acá, ¿cierto? Entonces la perforación va a ser mucho más pequeña. Esta la podemos utilizar para hacer pequeña marroquinería, porque la perforación va a ser más pequeña y no me va a quedar una perforación muy grande, ¿sí? Esas son las diferentes tipos de puntadas y dependiendo del tipo de puntada es la que yo utilizo, sea para producto u obra fina, como se llama a todos estos productos que son elegantes, o obra sport,
¿sí? En la caja nosotros debemos saber que este numerito dice la cantidad de agujas que trae la cajita, ¿cierto? Esta trae 10. Eh, este es este es el grosor, es que esta está en, cuando uno las compra para confección, ¿cierto? Esta es 70, es muy pequeñito. Nosotros siempre compramos 90, 100, 110, 125, 135, dependiendo del hilo que vayamos a usar, ¿sí? Este es el número del material, este es el sistema de aguja, este es el tipo de punta, ¿sí ve? Aquí está la R y ahí es donde va esta, LR, LL, D, DH, la R es esta, ¿sí? Pero esa aguja 70 es muy delgadita para coser cuero, ¿cierto? Esto ya tiene que ver con la empresa, esto también. Y este es el grosor en el sistema americano, que es el mismo número, solo que este es americano y este es el de que nosotros usamos. ¿Sí? Esa es la información que viene en la cajita. Bueno, eh, importantísimo tener en cuenta el tipo de punta para cuando vayamos a coser, a comprarla, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se rompe el hilo? La causa, desenrollando de la unidad del hilo mal alineada. O sea, cuando nosotros colocamos el hilo en el portaconos y a veces no se va derechito al guía hilo que está justo encima, sino que lo ponemos en el de enseguida, ¿cierto? Siempre debemos colocar el hilo y que la hebra salga derechito al portaconos, al guía hilo que está encima de ese portaconos. Generalmente las máquinas de coser industriales tienen varios portaconos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Asegurarse que la guía elevada está directamente encima del soporte del cono. Hay 2 veces de altura, ¿sí? También la distancia en la altura entre el portaconos y el guía hilo es importante. Bueno, retención bajo la base del cono. A veces esos portaconos tienen unos cositos así como unos conitos chiquiticos para uno meterlo ahí. Y el cono, cuando uno lo mete, no alcanza a llegar hasta la base. Entonces él se va desenrollando y se va enrollando en la parte del tubito donde, donde está metido el portaconos. Entonces a veces nos toca sacar ese tubo para que el cono llegue hasta la base. No puede quedar elevado, ¿sí? La retención de hilo en el guía hilos puede ocurrir porque después de una rotura de hilo, ¿cierto? Entonces a mí se me rompe el hilo y yo no me fijo en limpiar todos los guía hilo, que no me quede ningún residuo de hilo, porque eso me va a enredar todo el otro que pase por ahí. Eh, Enredos antes del disco tensor. Antes del disco tensor están todos los guía hilos. Entonces a veces hay unos guía hilos que tienen muchas perforaciones. Uno lo pasa en forma de S, o sea, él entra por la parte superior, sale por la parte inferior y entonces uno da la vuelta y lo mete otra vez por la parte inferior hacia por la superior hacia la inferior y otra vuelta de la inferior hacia la superior, ¿cierto? Él no va, entra por la parte inferior, sale por la superior, sale por la inferior y luego vuelve y sube por el otro huequito y luego vuelve y baja por el otro huequito. Así no, porque así se aumenta la tensión y se rompe muy rápido el hilo. Lo que buscamos al llevarlo por los guía hilo en forma de S es que el hilo eh, no pierda, espérenme que se me olvidó la palabra,
la torsión. El hilo no pierda la torsión, ellos siempre vienen torsionados. Hay unos que tienen torsión derecha, otros que tienen torsión izquierda. Cuando ustedes cogen un hilo, entonces ustedes ven que si ustedes lo desenrollan, él tiene varios cabos, ¿cierto? Entonces hay unos que van torsionados así y otros van torsionados en el sentido contrario. Eso depende también de la aguja. O sea, si vieron que algunos tenían una hendidurita para un lado y otros para el otro. Sí. Bueno, tensión excesiva. A veces el tensor de la máquina, yo les mandé un videíto acerca de cómo alistar la máquina, el tensor está demasiado apretado, entonces hace tanta tensión que se rompe el hilo, entonces debemos verificar antes de empezar a coser cómo está la tensión del hilo. Entonces, ¿cómo verificamos la tensión del hilo? Por acá, a ver, aquí está. Yo tengo esta es el espesor del cuero, ¿cierto? Ese es el espesor del cuero. Entonces, la aguja viene y penetra el material, llega hasta abajo, ¿cierto? En ese momento pasa el gancho, coge y pasa por acá. Entonces, este hilo tiene que tener la suficiente tensión para que viene acá y me traiga el hilo hasta acá, ¿cierto? Y este que viene por acá, viene aquí y llega hasta allá. Entonces el hilo me va a pasar de esa forma. Entonces, ¿cómo me va a quedar la costura? El hilo viene, ¿sí? Y llega hasta la mitad del canto del cuero y hace la otra costura y viene, ¿cierto? Entonces él viene en esta forma. Y el de abajo viene y la lazada queda en toda la mitad, ¿cierto? Cuando me pasa esto y el hilo viene y pasa por acá, entonces yo estoy viendo aquí el hilo de la parte inferior. Por eso cuando uno va a alistar la máquina es muy bueno uno tener un hilo de diferente color a cada lado, así visualiza mejor cuál está destensionado. Entonces, cuando esto pasa, quiere decir que el hilo superior está muy tensionado. ¿Cómo se soluciona? Yendo al tensor en la parte superior y destensionarlo. ¿Hacia dónde se destensiona? Hacia la izquierda, ¿cierto? Pero resulta que el hilo de abajo, de arriba, perdón, se me está viendo abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que este hilo, el de la parte superior está muy destensionado, o sea, está muy suelto. Entonces vengo a el tensor en la parte superior y lo aprieto. ¿Hacia dónde se aprieta? Hacia la derecha, ¿sí? Yo les voy a decir un chiste que yo no sé si a ustedes les va a gustar. De esa forma, mi hijo me hizo caer en cuenta para que nunca se me olvide hacia dónde aprieto y hacia dónde aflojo. Él me dice, como todo joven que es de izquierda, él dice que la derecha aprieta, pero la izquierda libera. Bueno, yo no sé si será verdad o qué, porque yo no, no comparto esa ideología, pero entonces así no se les olvida a ustedes que hacia la izquierda se afloja y hacia la derecha se aprieta, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En la parte superior y la parte superior estamos siempre apretando o aflojando el tensor en la parte superior. Y la caja bobina, ¿qué? Es mejor no tocarla. Esta, no juguemos con ella. Siempre viene, así tengamos el perillero a la mano, siempre, cuando ya se daña la caja bobina, es mejor cambiarla, porque ella siempre viene ajustadita, precisa, ¿sí? Entonces siempre vamos a
calibrar la tensión de la parte superior. Continuamos entonces. La tensión excesiva, el muelle recuperador roto. ¿Qué hay que hacer? Reemplazarlo, porque ahí no hay de otra. ¿Cuál es el muelle recuperador? Es la parte superior. La parte superior cuando sube la aguja y es ese huequito por donde la aguja penetra y sube y baja. Es el huequito de la planchuela, ¿sí? A veces se rompe y ya cada vez que pase el hilo por ahí se va a romper. Bordes afilados en la plancha de aguja, es ese también. A ver, el, el hilo, por la velocidad, él se calienta, entonces pasa rozando el ojito de la planchuela, a veces no lo rompe, sino que lo amella. Y eso también produce que el hilo se rompa. La punta de grafito, la protección de la aguja, los canales y el ojo de la aguja, hay que revisarlos muy bien cuando a uno se le está rompiendo y rompiendo y rompiendo el hilo. A veces no es sino cambiar la aguja porque el ojo está malo. Deshilachamiento de hilo en la aguja también puede pasar por el ojo que está amellado, entonces no se rompe todo el hilo, sino que se rompen unos filamentos. Como el hilo tiene varios filamentos y ellos se entorsionan unos entre otros, entonces a veces no se rompe sino un filamento, entonces empieza a recogerme el hilo y, y me empieza a hacer enredos y la puntada fea. Excesivo calor en la aguja, ya saben que la aguja se calienta cuando cosemos muy rápido, pero bueno, nosotros de pronto no vamos a tener ese problema porque en marroquinería uno hace costuras cortas y, y no muy rápidas, ¿cierto? Eso pasa más en confección. Excesivo calor en la aguja, sobrecalentamiento del grafito, hilo de mala calidad, esto sí es muy importante. Hay hilos que se cortan y se cortan y se cortan y resulta que es la marca. Entonces hay que tener cuidado con el hilo. A veces está mal devanado el hilo. El hilo debe quedar muy apretadito en el devanador. Entonces nosotros vemos que el devanador que es una rueda, ¿cierto? Y que por aquí va la banda, ¿sí? Y la banda llega a la volante. Esta es la volante y aquí está la ruedita. Y uno coloca, esto tiene un tubito acá y uno mete el rollito de, de la bobina ahí y acá atrás tiene el tensor, ¿cierto? Que son dos laminitas. Y, a ver, desde aquí no alcanzo a ver. Iba a hacer trampa. Y por algún ladito tiene una laminita con un huequito acá, ¿cierto? Entonces uno pone en el portaconos el hilo, ¿sí? Y el hilo tiene que subir derechito a donde está la barra del portaconos y pasar por ahí y tiene que venir y pasar por este huequito. Da la vuelta por el tensor y vuelve a salir por el huequito para venir y envolverlo en el devanador, ¿sí? Si yo no hago este procedimiento, él no me va a tensionar bien, entonces el hilo me va a quedar suelto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos devanando el hilo, que quede bien ajustado. Ay, ya voy a abrir ese. Que quede bien ajustado eh, me perdí, que quede bien ajustado el, el hilo, que quede bien apretadito. No es ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre.
ni muy suelto el hilo, ni demasiado ajustado, porque cuando está demasiado ajustado, entonces me hace mucha tensión abajo, entonces me va a empezar a sacar piojitos por la parte inferior, y entonces yo voy a empezar a aflojar y aflojar y aflojar, o apretar, 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 y ya me queda demasiado tensionada en la parte superior, demasiado tensionado abajo, y es que no me he dado cuenta que es la tensión en la bobina lo que está produciendo la rotura del hilo. Tengo que revisar eso también, que esté más o menos ni muy apretado ni muy flojito. ¿Alguien está poniendo mensajes? No, me está pitando esto. Bueno, ay, Ana, sí. Bueno, continuamos entonces. La tensión demasiado alta, desbordamiento de la canilla. Cuando estamos devanando el hilo no debe llegar hasta el borde de la bobina, debe quedar unos 2 milímetros por debajo, para que cuando lo metamos en la caja bobina no quede demasiado estrecho, porque eso también me afecta la tensión del hilo. Los bordes afilados del canillero. También hay que revisar que el paso constante del hilo, el hilo caliente, el hilo de poliéster, me va a calentar, ya se va a acabar la reunión, me va a calentar el metal y le va a hacer zanjitas, o sea que la va a mellar, ¿cierto? La caja de la canilla no encaja correctamente, entonces tenemos que estar seguros de que la bobina sí es la correspondiente a la caja bobina, ¿cierto? Hilo mal acabado, incorrecto, tejido duro, bueno, yo les voy a compartir este documento para que ustedes lo terminen de leer, porque sí es un poquito largo, ¿cierto? Ahora vamos a ver dónde están los hilos. Se me perdieron. Se me perdieron los hilos. Bueno, nosotros en marroquinería utilizamos más que todo 3 calibres de hilo, que es el hilo 60, el hilo 40 y el hilo 20. Entonces tenemos que el hilo 20, ¿dónde está? El hilo 20 es el más grueso. El hilo 40 es un término medio y el hilo 60 es el más delgado. Entonces podemos definir aquí que entre más alto es el número, más delgado es. Entre más bajito es el número, más grueso es, ¿cierto? Entonces, si yo voy a usar hilo 20, debo usar una aguja 125, 135, 145. ¿Por qué? Porque el ojo de esa aguja es más grande para que quepa este hilo que es tan grueso. Si voy a usar el hilo 60, puedo usar una aguja 80, una aguja 90 o una aguja 100. Y si voy a usar hilo 40, puedo usar una aguja 100, aquí 100, una aguja 110, ¿sí? Ya las 120, 125, 135, 145 son agujas muy gruesas, entonces me van a hacer una perforación demasiado grande. Estas apenas son para hilo 40 y estas para hilo 60, ¿sí? Cuando yo voy a coser con hilo 60 en el cono, en la parte superior, debo tener hilo 60 y en el carretel, ¿cierto? Debo tener hilo 60. Cuando voy a coser con hilo 40, debo tener en el cono hilo 40 y en el carretel, ¿cierto? Puedo tener hilo 60 o hilo 40, ¿sí? ¿Qué hay con esto? Que yo puedo economizar un poquito el costo del producto utilizando hilo 60. ¿Por qué? Porque el cono de hilo 60 tiene más metros de hilo que el cono de hilo 40, ¿sí?
Entonces, por metro me sale más económico el 60. ¿Por qué no le pongo 60 arriba y 60 abajo a los bolsos? Porque el hilo 60 es más delgado y puedo tener problemas de calidad por el hilo delgado. El hilo grueso lo utilizo para decoración. Y si yo pongo en el cono hilo 20, en el carretel debo poner hilo 40. No le pongo hilo 20 porque es demasiado grueso y me daña el carretel. Y no le pongo hilo 60 porque es demasiado delgado y no alcanza a tener la suficiente fuerza para llevar el hilo hasta la mitad, ¿sí? Entonces me va a empezar a pasar esto, que el hilo 20 me va a traer, perdón, me va a empezar a pasar esto, porque va a tener más fuerza el hilo 20, entonces me va a sacar el hilo 60 para allá, por falta de fuerza del hilo 20, ¿sí? Entonces, estas son notas a tener en cuenta al momento de elegir los hilos. ¿Para qué utilizamos el hilo 60? Para pequeña marroquinería. Billeteras, portatarjetas, portadocumentos. ¿Los puedo coser con hilo 40? Claro que sí. La costura le va a quedar un poquito más gruesa y también se ve bonita. ¿Para qué utilizo hilo 40? Para bolsos, morrales, todo tipo de bolsos. ¿Y para qué utilizo el de hilo 20? Para costura decorativa. ¿Por qué no puedo cerrar con hilo 20? Porque no tiene la suficiente fuerza. Además, este va a 8 puntadas por pulgada. Este va a 8 puntadas por pulgada. Y este, dime Ana Milena. Profesora, le pregunto, ¿se puede colocar el hilo 40 arriba y abajo? Claro que sí, aquí está. 40 arriba y O, 40 abajo. Sí. listo, gracias, gracias. Ujú. En cambio, este va por allá unas 5 puntadas por pulgada. ¿Por qué? Porque la perforación es tan grande, si yo lo dejo a 8 puntadas por pulgada, entonces las perforaciones me van a quedar muy cerquita y es probable que se me rompa el material. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ha sido clara? Sí, Una profe, bien clara. Yo Sí, tengo una profe, máquina grande completamente clara. y yo hago bolsos pues ahí, no coso los bolsitos. Pero el técnico me dice que si yo coloco por lo menos la aguja pues más gruesa y más calibre, que tengo que pagar para que le arreglen los tiempos. ¿Sí es verdad eso? Sí, ¿Sí? señora. No es tanto que le arreglen los tiempos, sino que le voy a explicar acá. Cierra el micrófono que me estoy escuchando yo y espérenme, yo pongo otra diapositiva. Listo. Resulta que cuando la aguja viene acá al punto muerto inferior, y esta es la muesca, el, el, el gancho pasa aquí, ¿cierto? Este es el gancho, más puntudito. El hilo hizo la burbujita y el hilo pasó por ahí. Cuando yo tengo un hilo 20, ese hilo pasa el gancho, entonces el hilo se enreda acá o se enreda acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mecánico? Tiene que venir y sincronizar la máquina para que el gancho pase más lejitos y le dé espacio al hilo 20 para que pase. Hay unos mecánicos que son unos tesos y te dejan la máquina para que puedas coser con cualquier tipo de hilo. De hecho, cuando yo compré mi máquina de poste, el muchacho que me la entregó, yo le propuse que me la arreglara para hilo 20 y me la dejó y yo coso hilo 60, hilo 40, hilo 20 sin ningún inconveniente. Mientras que hay otros mecánicos que me dicen, no, si usted la va a cambiar para hilo 20, es solo para hilo 20 y no puede coser ningún otro hilo. Entonces ya todo depende del mecánico. ¿Sí?
¿Qué otra pregunta que ya se va a cerrar? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Estuve convencido con todas las explicaciones. Está totalmente claro. Ay, gracias, Andrés. Bueno, chicos, entonces si no hay más, la próxima sesión tenemos acá, que esta es la de agujas e hilos. La próxima es el 28 de abril a las 5 de la tarde. Vamos a hablar acerca de refuerzos, pegantes y cremalleras. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas Ay, gracias. Ana Feliz Milena, noche. Listo, profe. disculpa. Disculpen, muchachos, Tranquila, que profe. Ana Milena tiene la mano levantada. Dime, Ana Milena, no te había visto. Disculpe, no, profe, tranquila que no es sobre la clase. Profe, le dejé mi molde patrón en el grupo cuando usted tenga un tiempito para saber si así lo puedo subir a la plataforma. Ah, bueno, Ana Milena, yo mañana lo reviso. Por ahora voy a Bueno, mandar unos archivos que les estoy debiendo. ¿Listo? bueno, profe, muchas gracias. Dios me la bendiga. Chao, un Feliz noche abrazo para para todos. todos. Chao. Gracias. Chao, Gracias. profe, gracias. Gracias, Chao. profe. Muy amable. Dios la bendiga.